hasta qué pasa con las proyecciones en el futuro de CONAPO sobre la inmigración. CONAPO proyecta un aumento de la pérdida neta a partir del 2010 hasta alcanzar poco más de 300,000 migrantes anuales en el año de 2019, para después mantener niveles similares hasta 2050. Sin embargo, pues ahora no hay ninguna evidencia que pueda sustentar por qué están haciendo este supuesto de que aumenta tanto, y no hay hasta ahora datos que prueben que sí está aumentando tanto la migración, ¿no? Y tampoco de cuál es la razón por la que se estanca en un cierto nivel, ¿no? En cuanto a la inmigración internacional, aquí vemos cuál es la estimación que tiene el CONAPO hasta el 2010, o sea, lo puse en las dos gráficas diferentes. Por un lado tenemos la estimación, por otro lado la proyección. Como podemos ver, es muy claro que ha aumentado muchísimo la inmigración, fundamentalmente por el lado de los centroamericanos que han venido a nuestro país, y vemos que las proyecciones de CONAPO disminuye la inmigración, y tampoco queda muy claro cuáles son los supuestos bajo los cuales están ellos asumiendo que va a disminuir tanto la inmigración. De hecho, hay algunos autores en Estados Unidos que están diciendo que México se va a convertir de un país expulsor a un país de destino, pero no es lo que se está viendo ni de lo que están hablando las cifras que nos presenta actualmente el CONAPO. ¿Qué es lo que decían las observaciones de SOMED en relación a la estimación? Dicen que la estimación de la inmigración es adecuada porque se basa en la pregunta de la residencia 5 años antes en el censo. Y también no se especifican los criterios para asumir una caída de la inmigración. Bueno, muchas gracias. Casi es todo. Gracias, Carla. Ahora la doctora Cecilia Rabel Romero. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es antropóloga y demógrafa, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en población por el Colegio de México. Sus áreas de estudio son evolución de los tipos de familias en México durante el siglo XX, dinámica de las familias actuales, patrones de intercambios familiares, condiciones de vida de los jóvenes a lo largo del siglo XX. Por favor, Cecilia. ¿Presentación? Aquí está esto. Sí. Bueno, aprovecho para agradecerles su presencia y la invitación y comentarles que yo voy a hablar sobre los grupos domésticos familiares en 1970 a 2010. El trabajo que les voy a presentar lo hice en colaboración con la maestra Edith Gutiérrez, que ahora está estudiando en la Universidad de Pensilvania. Los temas que voy a abordar brevemente son la importancia de la información y las definiciones de familia, los cambios en la distribución espacial de los distintos grupos domésticos familiares entre 1970 y 2010, la diversidad de los grupos domésticos familiares en 2010 y, muy brevemente, la necesidad de políticas públicas incluyentes referidas a los grupos domésticos familiares. Empezaré diciendo que mi colega Edith Gutiérrez y yo hicimos una revisión del concepto familia definido en los censos nacionales de 1895 a 2010, 115 años. La pregunta que teníamos era, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de familia? Las definiciones que encontramos se basan en una multiplicidad de criterios. El principio de propincuidad, que es cercanía geográfica o espacio de convivencia, se materializa en la vivienda y persiste a lo largo del tiempo. En las definiciones intervienen otros criterios, pero de manera intermitente. Estos criterios están basados en las funciones que se desempeñan en el seno del grupo. Por ejemplo, el ejercicio de la autoridad, la provisión económica, la procreación, la olla común, entre otros.
La estructura de los hogares se establece a partir de las relaciones de parentesco entre las personas corresidentes y el jefe. Entonces, la jefatura y la vivienda, como espacio donde se hace una vida en común, son los elementos que consideramos esenciales en estas definiciones, perduran por más de un siglo y aún siguen vigentes. Ha habido muchas discusiones en torno a los conceptos grupo doméstico, hogar y familia, porque se trata de conceptos clave que pueden traslaparse. Nosotros pensamos que la cuestión fundamental sobre la que hay que pensar para orientar futuras reflexiones conceptuales debe ser si los vínculos de parentesco son el elemento que caracteriza con más precisión al grupo y qué actividades, implícitas en la convivencia, pueden definir la frontera entre un hogar y el otro, entre una familia y la otra. En nuestra sociedad, el parentesco se establece a partir de los lazos que unen a personas que tienen vínculos conyugales o filiales entre sí, es decir, a través de su genealogía. Comúnmente las personas reconocen estos lazos como elementos básicos para formar grupos domésticos. Cada cultura define los vínculos de parentesco que son los indicados para estructurar la convivencia. Y estos vínculos se refieren a un miembro del grupo, y dada la estructura social jerárquica que ha predominado en nuestra sociedad y en muchas otras, en los censos el referente es el jefe. Un tema que nos interesó es la evolución a lo largo de 4 décadas, de 1970 a 2010, de las distribuciones de algunas de las estructuras de los grupos domésticos en los estados de la República. Queríamos saber cómo han cambiado estas estructuras en los últimos 40 años y si hay convergencia en los comportamientos estatales. Usamos la información de IPUMS, Integrated Public Use Microdata Series, de proyecto de la Universidad de Minnesota para hacer los mapas de 1970 a 2000 y la información de INEGI para 2010. Acá tenemos la primera figura, que son grupos domésticos nucleares. Se lee arriba a la izquierda 1970, arriba a la derecha 1990, abajo a la izquierda 2000, abajo a la derecha 2010. Los grupos domésticos nucleares, que ya sabemos, constituidos por padre, madre y hijos. En 70 predominan en la mayoría de los estados. En 19 de las 32 entidades la proporción era superior a 58%, pero hubo un cambio muy fuerte durante las siguientes 2 décadas. 1990 se caracteriza por un proceso de concentración espacial. Durante la década de los 90 se generaliza la disminución de los grupos nucleares, proceso que se traduce en la homogeneización de las proporciones a todo lo largo de la República. En 2010, los arreglos nucleares disminuyen en la mayoría del territorio nacional y la proporción media es de 45%. Solo en un corredor de 6 estados en el centro y el norte y en Chiapas se mantienen las proporciones que tenían 10 años antes. Entonces, a lo largo de 40 años se mantiene la tendencia al descenso, pero se manifiesta otra, que es evidente en los mapas, hacia la convergencia territorial, que se traduce en la formación de un modelo homogéneo caracterizado por niveles relativamente bajos, históricamente hablando, de grupos domésticos nucleares. Veamos ahora los grupos domésticos extensos. Estos están conformados por uno o varios núcleos de reproducción y otras personas emparentadas con el jefe. Estos arreglos se difunden considerablemente en los últimos 40 años. En 70, en la gran mayoría de los estados, menos de 1 de cada 5 grupos era extenso. El Distrito Federal es la excepción a lo largo del periodo analizado, porque más de 1/4 parte de los grupos son extensos. Para 1990, los extensos representan en promedio 20%. Llama la atención que los arreglos extensos se concentren principalmente en la región occidente. A partir de este año y hasta 2010, el aumento en las proporciones marca la distribución territorial de estos grupos. La tendencia al alta de los grupos domésticos extensos se enmarca en un contexto social cuyos valores privilegian los lazos de parentesco y en el que las obligaciones filiales son sumamente fuertes. Ahora, los grupos domésticos monoparentales, integrados por padre o madre e hijos, generalmente madre e hijos, han sido poco frecuentes, aunque la proporción aumenta en los últimos 40 años.
La escala del mapa es de 4.7% mínima, lo mínimo, lo más claro, y 13.4%, lo más oscuro. Observamos una tendencia hacia la homogeneización geográfica menos acentuada que la encontrada en los nucleares y extensos. Pero si comparamos 70 con 2010, vemos el claro incremento que ha habido en los arreglos monoparentales. Las trayectorias revelan complementariedad, especialmente en las formas de convivencia más tradicionales, como serían la nuclear y la extensa. Veamos ahora, hablemos de la diversidad de los grupos domésticos familiares en 2010. En 2010, la definición de hogar cambió, el criterio de gasto común se eliminó y dentro de cada vivienda puede haber un solo hogar y, en consecuencia, un solo jefe. La definición de hogar se basó en dos criterios funcionales, la corresidencia y la jefatura, y uno estructural, las relaciones de parentesco. Pero lo más importante, se introdujeron nuevas preguntas acerca de los vínculos conyugales y filiales de cada uno de los miembros del hogar. Se les preguntó a todos los miembros de la vivienda si residían ahí su pareja, su madre y su padre. Gracias a esto, pudimos reconstruir estructuras familiares muy complejas, como son aquellas donde corresiden varias generaciones emparentadas, varias parejas, etc. ¿Y cómo quedó entonces esta distribución? Nosotros hicimos una clasificación que se basa en dos elementos, el parentesco con el jefe y los vínculos filiales y conyugales. Encontramos una gran diversidad de los grupos domésticos familiares, como pueden ver en la diapositiva. Me interesa prestar especial atención a la diferencia entre los grupos domésticos familiares extensos y los extensos multinucleares. Los grupos familiares extensos están constituidos por una pareja con o sin hijos, o bien por un padre o una madre y sus hijos, y en ambos casos otro pariente. En cambio, las extensas multinucleares están constituidas por al menos dos parejas con o sin hijos, o bien al menos una pareja y una madre o un padre y sus hijos y otros parientes. Tenemos formas familiares como las familias poligámicas, que no habían sido demasiado identificadas antes, y luego, bueno, corresidentes emparentados, unipersonales y corresidentes no emparentados, que eso se explica solo. Veamos la distribución porcentual. Hay 28.6 millones de grupos domésticos y prácticamente todos, 90%, son arreglos familiares. Las parejas heterosexuales constituyen 9% de los arreglos y, de acuerdo con la tradición secular, el hombre es declarado jefe en 93% de los casos. 2 de cada 1,000 son parejas homosexuales, entre los cuales la mayoría, 55%, son parejas lésbicas. Aun cuando se trata de un número muy reducido, es la primera vez que obtenemos cifras sobre este arreglo. Empieza a aparecer una realidad que antes se ocultaba. El tipo más usual es el de arreglos familiares nucleares heterosexuales, que representan casi la mitad del total, 44%. Una novedad de este censo es la posibilidad de incluir a todas las familias reconstituidas, es decir, también aquellas en las que los hijos del jefe son hijastros de su cónyuge. Antes no se podían identificar. Aún así, este tipo de arreglo es poco común, 1.1%, quizá porque las personas no desean declarar estos vínculos. Otro arreglo inesperado es el de familias nucleares homosexuales. 6 de cada 1,000 arreglos son nucleares homosexuales con hijos, muy poco frecuente, pero más de la mitad está encabezado por mujeres. Creemos que un análisis como el que estamos haciendo permite que se visibilicen estos arreglos poco convencionales. Quizá era más fácil considerar que se trataba de un error de declaración o de captura que indagar si realmente se trataba de parejas del mismo sexo. Por otro lado, también creemos que las personas pueden estar un poco más dispuestas a declarar situaciones que antes eran consideradas transgresiones de las normas sociales y que ahora son socialmente más aceptables, al menos por una parte de la población. Los arreglos monoparentales representan 10% del total, lo que implica un leve aumento respecto a las cifras de censos anteriores.
siguen siendo predominantemente mujeres con sus hijos. Otro aporte de las preguntas sobre vínculos conyugales y filiales consiste en poder separar a las familias extensas de las extensas multinucleares. Los extensos multinucleares son más frecuentes que los extensos, 13 versus 9%. En ambos casos predomina la jefatura masculina. Los grupos extensos multinucleares nos remiten a grupos familiares rurales de antaño, cuando los hijos permanecían en casa de los padres aún después de unirse y tener su propia descendencia. En estos casos, la transmisión de la tierra o el derecho al acceso a ella o bien el negocio familiar estaban asociados a esta estructura. El grupo familiar constituía una unidad de producción. Ahora encontramos este tipo de arreglo disociado de estas funciones. Quizá la formación de este tipo de arreglo sea una respuesta a situaciones económicas precarias, donde el acceso a la vivienda no está al alcance de muchos de los jóvenes o de las parejas de adultos mayores. Pero a diferencia de otras sociedades, donde, por ejemplo, los padres están dispuestos a ayudar con los gastos de la vivienda de los hijos, solteros o casados, en nuestra sociedad es aceptable la solución de la corresidencia. Los grupos extensos son muy distintos. Obedecen a una lógica de formación diferente. Algún pariente se agrega al grupo doméstico, probablemente para brindar apoyo a parientes mayores, ayudar con el cuidado de niños, o el núcleo principal acoge a personas emparentadas. Otro arreglo inesperado es el de grupos poligámicos, que son 1 de cada 1000. Su composición, que ahí no aparece en el cuadro, es muy diversa. Más de la mitad están constituidos por un jefe que tiene varias esposas. En una tercera parte hay un jefe, su esposa y al menos otro hombre como esposo del jefe. 7% son arreglos con jefas, su esposo y al menos una esposa. En fin. Finalmente tenemos los corresidentes emparentados, fratrías, parientes rituales, la madrina con el ahijado, abuelos con nietos, entre otros, y constituyen 3% de los grupos domésticos del país. Los no familiares aumentaron en esta década debido a que los unipersonales son cada vez más frecuentes. Casi 1 de cada 10 personas vive sola. El resto está constituido por corresidentes no emparentados. Entre los mexicanos, vivir en familia sigue siendo un importante valor social. Lo que el censo nos enseña es que vivir en familia se traduce en arreglos residenciales muy variados. Y esta diversidad nos lleva a pensar en las familias mexicanas. Insisto mucho sobre el plural, las familias. Tenemos que ser conscientes de la riqueza cultural que poseemos. Si queremos ser un país incluyente, debemos aceptar la diversidad en todos sus ámbitos, entre otros en el terreno de los arreglos de convivencia que eligen las personas. Para diseñar y poner en práctica políticas sociales referidas a las familias, es necesario primero saber cómo están conformados los grupos familiares para entender su funcionamiento y sus necesidades. Y ahí es donde el papel que desempeña la información es de vital importancia. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, podemos tener unos minutos, pocos, para recibir 3 preguntas hacia nuestros ponentes y los ponentes les darán respuesta en 1 o 2 minutos. ¿Sí pueden? Entonces, está abierto porque después ya tenemos la mesa de desarrollo social 2, donde participan Ciro Murayama, Silvia Yorguli y Germán Vázquez. Sí, por favor. Tal vez en primer lugar felicitar a los ponentes por el cúmulo de información otorgada que permite de diferentes maneras repensar en lo que uno actúa a diario, ¿no? También quiero hacer asociación con la ceremonia inaugural porque el doctor Cordera mencionaba que habría que fortalecer estos grupos de trabajo que incluyen fundamentalmente economistas
a demógrafos y tal vez se me escape que otra profesión fundamentalmente esté incluida. Para mí la visión del trabajo de conjunto debe incluir todo aquello que involucre a un profesionista en el desarrollo de nuestra sociedad, mientras es excluyente y no permite el propio desarrollo. Ahora bien, yo creo, y se los digo como médico, con todas las cosas del background detrás necesarias, que el desarrollo implica no solamente manejar y pensar en la importancia de los datos demográficos, lo que la doctora Rabel nos acaba de presentar me permite a mí, desde el punto de vista de la salud pública, tener que hacer un rediseño de cómo poder incorporar todos los aspectos sanitarios a un grupo tan disperso, no disperso en cuanto a recién ubicado, sino disperso en cuanto a características, porque entonces las acciones que se lleven a cabo en salud para el bienestar de la gente tendrán que ser en relación directa a eso, y eso no es nada sencillo. El trabajo en comunidad requiere de muchas aportaciones que yo creo que podrán ser atendidas durante el desarrollo de este seminario. Me parece que la primera parte ha sido rica, ha sido de mucha reflexión. Yo creo que lo que nos espera en las horas adelante podrá todavía ser mucho más sólido, y esto vincularlo con el plan de desarrollo, que es mi última parte. Yo quiero decirles que haciendo un análisis histórico del discurso, no hemos variado casi nada. Entonces esto implica el que parece ser que todo tenemos menos desarrollo realmente. Muchas gracias. Gracias. Compañero, sí, tú. Perdón, ¿cuál es su nombre? José Luis Luna. Sí. Sí, tu nombre, por favor. Mi nombre es Germán Vázquez y quería comentar a Cecilia Rabel que, bueno, también hemos hecho encuestas en Pachuca, la ciudad, Pachuca de Soto. Nos da que de retrospectivas, ¿no? De estas que permiten ver las trayectorias, por ejemplo, residenciales. Y es interesante que una de las trayectorias más importantes, más frecuentes entre la gente que vive en Pachuca es primero casarse, pero no hay como encontraba también Carlos Echarri en la EDER, no hay una neolocalidad, sino que la gente se va a vivir a casa de los padres, ¿no? Y entonces, bueno, la reflexión también, bueno, nosotros lo hemos pensado mucho por el costo de la vivienda, ¿no? También. Entonces ahí hay un problema, no solo pobreza, sino también a lo mejor otros factores que tendrían que entrar por el lado del inmobiliario, del mercado inmobiliario. Y en esta reflexión de desarrollo, pues yo pienso que sería también importante este punto, ¿no? Esta relación entre la organización, tipo de organización de un grupo doméstico con el mercado inmobiliario. Gracias. Gracias. El compañero de allá, por favor. ¿Tu nombre? Es la última intervención, sí. Sin duda, el cuadro que estamos observando, que regiamente ha expuesto la licenciada Rabel, me parece excelente, y la metodología que el censo determinó para las familias y las parejas y los tipos de uniones me parece excelente, da una visión, como usted dice, nueva respecto a la conformación social de las familias. Pero la pregunta sería en el sentido de que, si bien este es un promedio nacional que nos da una gran visión necesaria para comprender el tipo de familias, a niveles de localidades de tipo rural, mixta urbana o urbana, en aquellas regiones donde, si bien como en el estado de Morelos o Guerrero, no existe una gran dispersidad de poblaciones unas de otras, o están cercanas o medianamente cercanas a medios de vías de comunicación, la cultura, el nivel cultural que representa su limitante rural, su desarrollo social, ¿cómo puede usted concebir
que en base a a esta gran diversidad de familias, su constitución, su aparición, su categoría ya se ubica, ¿cómo es posible tendría que hacer la estrategia social para que el nivel cultural de esas localidades de diferente tipo y tamaño podría comprender, concebir o coexistir con ese tipo de relaciones familiares cada vez más nuevas? Y yo creo que no solamente sería a nivel de localidades metropolitanas, yo creo que cada vez más se iría extendiendo a localidades medias y inclusive hasta las pequeñas. Sin embargo, habría que hacer un análisis muy específico de las localidades de menos de 2.500 habitantes para ver qué tipo de variantes en este cuadro hubiera y los niveles culturales que existieran para poder esa coexistencia con familias. Entonces, ¿cómo concebiría esa estrategia? ¿Cómo se aplicaría una idea de desarrollo cultural para aplicarlas a la coexistencia de estas familias? Gracias. El panorama es muy complejo y que para diseñar políticas sociales adaptadas a las familias, no tengo la respuesta. Afortunadamente yo me dedico a investigar qué tipo de familias hay, no a diseñar políticas. Pero el trabajo que estoy haciendo ahora es ver a dónde se ubican este tipo de familias. Primero hicimos a nivel nada más estatal y ahora estamos trabajando a ver si se dan más o menos en localidades pequeñas o grandes, cuál es su nivel socioeconómico, en fin, estamos tratando de precisar y quizá eso ayudará a la gente que toma decisiones. Este fue un primer acercamiento. Igual nos tardamos 2 años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su asistencia y participación en esta primera mesa. Damos paso a la mesa de Desarrollo Social 2. No sé quién es el moderador. Ah, perfecto. Entonces, Ciro Murayama, Silvia Yorguli y Germán Vázquez, por favor. Gracias y buen éxito en el trabajo del seminario.